Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos. Arcatel Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista. El debate presupuestario en el Congreso fue pospuesto para después de las elecciones para no politizarlo, se ha dicho. Sin embargo, ya tenemos las cifras que llegarían a las regiones, que es lo que nos interesa. También vamos a conversar, por supuesto, sobre las elecciones de los CORES, sobre lo que ha habido dificultades para difundir cuáles van a ser efectivamente sus atribuciones y también información para la gente que va a tener que votar junto con el presidente y con los parlamentarios. Bueno, de estos temas en general y sobre las propuestas que han hecho los candidatos sobre regionalización, vamos a conversar con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que planteamos es hablar del presupuesto. Ya están definidas las cifras. ¿Cómo califica este presupuesto en relación a lo que había en los años anteriores? Bueno, en materia de inversión regional y municipal, en materia que son las áreas que ve la Subsecretaría de Desarrollo, son muy buenas noticias para las regiones y para los municipios. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son los recursos de inversión con que cuentan los gobiernos regionales para el año 2014, va a alcanzar una cifra histórica de 973.000 millones de pesos. Es un aumento muy importante respecto del 2013 y es un aumento de un 63% respecto del promedio del último gobierno de la Concertación. O sea, ha habido un crecimiento extraordinario de los recursos de inversión en los gobiernos regionales y yo creo que probablemente muchos ciudadanos están notando ese aumento de recursos, particularmente en algunas regiones como la Araucanía, como Antofagasta, donde los recursos se han casi duplicado. Ahora, la forma en cómo van a llegar estos recursos a las regiones, ¿eso va a marcar la diferencia? ¿A través de fondos o a través de los que disponen las intendencias regionales? No, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es decidido libremente por los gobiernos regionales. Lo que ocurre es que hay una parte de ese fondo que se llaman las provisiones de la Subdere, que tienen una decisión que es mixta entre la subsecretaría y el gobierno regional. Por eso se dice que son fondos que en alguna medida vienen amarrados o están condicionados a la decisión de Santiago. Bueno, la otra buena noticia es que esos fondos disminuyen, aumentando la proporción de recursos de libre disponibilidad de los gobiernos regionales. Voy a poner un ejemplo. Las provisiones de la Subdere el año 2009 eran el 45% de este total, el 45%. Hoy día vamos a tener el próximo año solo el 20%. O sea, se ha producido un aumento gradual de los recursos de libre disposición para los gobiernos regionales y una disminución, por así decirlo, del poder central, del poder del subsecretario. ¿Y cuál va a ser el papel del subsecretario? Bueno, el próximo año no lo sé, probablemente no voy a ser yo. No, el próximo año... Pero la figura... No, si sigue habiendo, lo hago medio en broma y medio en serio, lo que sigue habiendo, por supuesto, un 20% que se define a nivel... se comparte la decisión entre el gobierno central, entre la Subdere y los gobiernos regionales. Es una discusión sobre qué proyectos se financian. Pero... sigue habiendo un rol muy importante de la subsecretaría en esa materia, así que no es que el subsecretario tenga poco que hacer el próximo año. Pero sí quiero resaltar ese punto. Al aumentar los recursos de libre disponibilidad y al disminuir los recursos de la Subdere, lo que se produce es una mayor autonomía financiera y capacidad de decisión a nivel regional. Nosotros ya hemos conversado este punto, pero dentro de los ejes que se describen es precisamente la regionalización junto con salud y educación, principales temas hoy en discusión en el país. ¿Cuál es el aspecto o el eje político que quiere dársele también a la regionalización más allá de los recursos que se entregan? ¿Cuál es la visión que se tiene respecto a eso, a la necesidad que existe? A ver, yo creo que lo más importante lejos es lo que tú hacías mención al comienzo del programa. El próximo 17 de noviembre vamos a elegir presidente parlamentario y consejeros regionales. Y esos consejeros regionales por primera vez en 20 años van a ser elegidos de manera directa por sufragio universal por los ciudadanos, ya no antes como los concejales, ¿no es cierto? Antes elegían los concejales a los consejeros regionales. Ese es un paso muy importante y es un paso que va a empoderar a una serie de figuras a nivel regional. Los van a ser conocidos, van a tener que votar por ellos y luego van a tener que tomar decisiones de inversión y de planificación del desarrollo estratégico de la región. ¿Esto nace por una necesidad? ¿Qué tienen que ver las manifestaciones sociales que se han dado en distintas partes del país? Yo creo que eso no tiene nada que ver. Aquí lo que hay es un mecanismo de elección que se crea en el año 92, cuando estábamos
volviendo a recuperar o a ejercer nuestra democracia, ¿no es cierto?, en el año 92, se cree que el mejor sistema es un sistema indirecto y se elige ese sistema. Pero con el paso de los años, primero, fueron aumentando los recursos de inversión regional de manera extraordinaria y por tanto aumentando también el poder y la influencia de estas autoridades. Siempre existió una suerte de nebulosa o de... Usted decía al comienzo, oiga, ¿qué hacen los consejeros regionales? ¿Quiénes son? Bueno, con la misma razón, autoridades elegidas de manera indirecta, con enorme capacidad de influencia en decisiones de planificación y de inversión. La verdad es que hace rato que era necesario producir un cambio en esta materia. A propósito de nebulosa, ¿cómo entiende uno que desde el 92 hasta este año, para la población en general, esas atribuciones, más allá de que la votación todavía no se da respecto a las atribuciones finales, siguen una nebulosa? Mucha gente incluso no tiene idea que tiene que votar por... No, por eso le digo, la explicación es porque hay un sistema indirecto donde eligen 1000 personas, 1200 personas elegían cada 4 años a estas autoridades. Era evidente y era obvio que esa nebulosa se produjera. Ahora, ojo, sí, una advertencia. Yo creo que en regiones hay mayor conocimiento de lo que es el Consejo Regional, lo que es el Gobierno Regional, lo que son los CORE, porque tienen una mayor participación en la vida regional. Si tú tomas cualquier diario hoy día y ves y vas a dar cuenta, vas a ojear, te vas a dar cuenta que hay 1, 2, 3 informaciones sobre los CORE. En Santiago, ese problema claro que existe. En Santiago sí que los consejeros regionales no son conocidos y probablemente va a haber un esfuerzo mayor que vamos a tener que hacer para difundirlo. Te quiero dar una primicia. Mañana se estrena en todo Chile una campaña publicitaria destinada a dar a conocer que el 17 tenemos elecciones de consejeros regionales. Se lo iba a preguntar porque justamente durante la semana fueron candidatos a CORE de distintos partidos políticos, de RN, el Partido Socialista, La Moneda, a entregar una carta precisamente porque había un compromiso de parte de la Secretaría General de Gobierno para dar a conocer una campaña y no se había hecho. Así es, y la campaña parte el lunes, una campaña bastante intensiva por un poquito más de 30 días a nivel de televisión, a nivel de radio y además de prensa escrita. Junto con ello va a haber una campaña también de volanteo, de información en puntos de afluencia de público y una especial preocupación de parte de las autoridades de difundir esta campaña. Van a ser, te aprovecho de contar, va a ser una campaña muy parecida a la que hubo para las primarias, con rostros conocidos de los medios de comunicación, que nos van a ayudar a difundir, ¿no es cierto?, un hecho esencial, que el 17, junto con elegir presidente y elegir parlamentarios, uno tiene que elegir consejero regional y que el voto es muy importante. Ahora, ¿cómo se va a dar a conocer cuáles son las atribuciones de los CORE si se vota hasta el martes y recién en una de las instancias parlamentarias? Sí, lo que tú haces referencia es lo siguiente. Se cambió el sistema electoral y en paralelo se estaba tramitando una reforma muy importante en materia de atribuciones de los consejos regionales y una serie de otras materias que sería largo de explicar. Eso es un cambio trascendental en lo que son los gobiernos regionales y el cambio probablemente más importante en 20 años. Ese proyecto tuvo una lentísima tramitación en el Senado, en la Comisión de Gobierno Interior. Yo fui 17 veces a exponer el proyecto. No sé si eso... ¿Y qué le pasó? ¿Falta de interés? Porque los parlamentarios por estos días están muy preocupados de la regionalización. Qué bueno, por eso que creo que es una buena oportunidad que este martes ellos aprueben el proyecto. Mire, yo prefiero mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Es evidente que no es normal que hayan 17 sesiones de una comisión para conocer de un proyecto que, si bien es cierto, tiene complejidades y es importante, creo que habría sido posible despacharlo mucho tiempo antes. Pero lo importante... O sea, se preocuparon ahora, pero no en el momento en que había que tramitar el proyecto. Lo importante es que se produjo... Verdad, ¿no? Lo importante es que se produjo la aprobación en la comisión. Estamos discutiendo en general en la sala. Una bancada pidió segunda discusión, nos volvió a postergar una semana más la votación y tenemos este martes votación en general del proyecto. Si eso se produce así favorablemente, como creo que así fue, porque los discursos eran mayoritariamente a favor, nosotros debiéramos tener a fines de octubre, comienzos de noviembre, el proyecto aprobado en el Senado y tenemos todo noviembre, todo diciembre y parte de enero para aprobarlo en la Cámara. Así que creo que hay tiempo suficiente, pero para ir al fondo del punto, efectivamente este proyecto es la contrapartida o es el complemento, mejor dicho, a la elección directa de consejeros regionales. Son nuevas atribuciones, son muy importantes. Hay todo un mecanismo de traspaso de competencias desde el nivel central, desde el gobierno central, desde los ministerios a los gobiernos regionales,
muy innovador, que va a significar un cambio, un antes y un después en los gobiernos regionales, y muchas de estas discusiones que uno escucha, a veces sin mucho fundamento del poder que tiene el gobierno regional, bueno, se van a ir terminando de a poco en la medida que el proyecto se apruebe. Yo creo que tenemos una buena oportunidad, porque usted sabe que nos ven por 22 canales regionales, de explicar, hacer un ejemplo, ejemplificar de qué manera el poder de estos cores va a cambiar en relación a lo que tenían hasta ahora. A ver, nosotros en el proyecto estamos proponiendo hoy día, para transferirle competencias o atribuciones de un ministerio, obras públicas, al gobierno regional, hay que dictar una ley y habitualmente una ley de rango orgánico. Y eso significa, usted veo, solo en una Cámara llevo 19 sesiones. Muy difícil, no es siempre fácil hacerlo. Entonces, el proyecto establece un mecanismo por el cual, sin necesidad de ir al Congreso, sino que mediante un decreto supremo del presidente, se llega a un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas, estoy poniendo un ejemplo, y un gobierno regional. Y un ejemplo bien concreto. El gobierno de Magallanes, del Regional de Magallanes, puede necesitar o le puede parecer importante que la mantención de los caminos rurales deje de estar en manos de Vialidad y pase a estar en manos del gobierno regional. Entonces, para ello, hoy día habría que dictar una ley. En el proyecto lo que hacemos es que basta un convenio entre el MOP y el gobierno regional, refrendado por un decreto del presidente, y esas competencias se le traspasan y a partir de ese momento jurídicamente puede invertir en esos caminos, cosa que hoy día no puede hacer por ley. Pero eso, ahí tengo la duda. ¿Siempre que lo proponga el intendente? No, lo puede ofrecer el Ministerio de Obras Públicas, podría ocurrir. Lo puede pedir el gobierno regional, lo pueden pedir los consejeros regionales. Es un cambio de paradigma, porque hasta hoy día las competencias se iban traspasando porque el Ejecutivo de Santiago, el Poder Ejecutivo decía, mire, le vamos a entregar esto, le vamos a entregar esto otro. Ahora esto es un cambio. Ahora yo puedo pedirte a ti, yo puedo pedirle al gobierno central que me entregue una competencia. Y eso es un cambio radical. Yo entiendo que esto puede ser difícil de entender a la primera, pero aquí se va a producir un antes y un después. Yo te voy a poner un ejemplo. Si el gobierno de Magallanes le pide al MOP esta competencia de mantención de camino, se entrega mediante este decreto supremo y se empieza a ejecutar, nunca va a haber una vuelta atrás en eso. El gobierno regional se va a quedar con esa competencia, va a empezar a invertir de la forma que tiene que hacerlo y va a ser mucho más sencillo, porque hoy día, ¿qué ocurre en este tema? Probablemente la decisión final de inversión en un camino entre Puerto Natales y las Torres del Paine se toma en una oficina en Santiago. Y no lo digo de forma despectiva, lo digo porque finalmente la estructura de decisiones termina que alguien en alguna oficina de Vialidad en Santiago toma la determinación. Si nosotros hacemos este cambio gradual, lo va a tomar alguien en Punta Arenas, la decisión se va a tomar en Punta Arenas. Subsecretario, tenemos que ir a comerciales, pero le dejo planteada una pregunta. ¿Qué hubiese pasado, se lo he repetido en distintas ocasiones, en el caso de la gente cuando se manifiesta, por ejemplo, por una mejor salud, por falta de especialistas, por la construcción de hospitales? ¿Qué pasa o cómo van a incidir los cores en ese tipo de decisiones? Lo vemos a la vuelta de comerciales. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Seguimos conversando en la entrevista con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, y dejamos planteada una pregunta. ¿Qué pasa cuando la gente llega a este momento en que tiene que manifestarse para lograr algunas cosas que han venido pidiendo con el tiempo, pero no han logrado para sus comunidades? Hospitales, mejor atención pública, falta de profesionales, etcétera. Bueno, la respuesta no es sencilla y no es única. Todos debemos tener en la mente una serie de conflictos que el gobierno ha enfrentado desde el inicio. El tema del alza del gas, Tocopilla, Puerto Aysén, algunas manifestaciones en Calama, en fin. Son todos conflictos diferentes. Yo me gusta insistir que no hay que meterlos todos juntos. Yo creo que Tocopilla y Puerto Aysén tienen elementos en común. El alza del gas y los problemas de Freirina no tienen ninguna relación entre ellos, y menos con Tocopilla y con Puerto Aysén. Pero para ir a la pregunta, yo creo que algunos de esos conflictos probablemente, si nosotros tuviéramos un mecanismo de transferencia de competencias funcionando y por tanto regiones más empoderadas y con mayor capacidad de decisión, por supuesto que no se habrían producido nunca o habrían sido resueltos a nivel local sin tener que haber intervención central. Porque en el caso de Tocopilla hubo directamente casi un enfrentamiento, si es que no lo hubo directamente, un enfrentamiento entre el intendente y el alcalde.
a través de los medios de comunicación. Claro, es que ahí tuvimos, no sé a qué intendente se refiere, porque tuvimos un cambio de intendente en mitad del conflicto o al final del conflicto. No, al final del conflicto fue. Claro. Y los que vimos el conflicto, seguimos el conflicto, nos imaginamos que precisamente ese cambio de intendente se produjo por esa razón. No, no se produjo por esa razón, pero tiene usted razón que, fíjese que en el caso de Tocopilla, la situación central era la falta de médicos especialistas. Probablemente si nosotros hubiéramos tenido un sistema más descentralizado de toma de decisiones al interior del Ministerio de Salud, esas decisiones se habrían adoptado antes regionalmente, a nivel del Servicio de Salud, a nivel de la Seremía de Salud de Antofagasta. Es difícil hacer política ficción en estas materias, pero yo creo que uno como idea general debería entender que si un mecanismo de transferencia de competencia a nivel de gobiernos centrales hacia gobiernos regionales está funcionando, muchos de estos conflictos o no se habrían producido o habrían tenido una solución distinta a la que conocimos todos por los medios de comunicación. Habría habido una decisión a nivel regional que habría permitido resolverlo probablemente antes. Ese es el punto, porque aquí hay un presupuesto que es un presupuesto de salud, distinto a los presupuestos regionales. Sí. O a través de ese presupuesto donde van a poder incidir los cores, ¿también se puede dar solución a este tipo de problemas? ¿Cómo? Sí, no, por supuesto. A ver, probablemente en tema de los médicos especialistas, específicamente no, porque son recursos operacionales del Ministerio. Pero, por ejemplo, tú hacías mención a infraestructura. Los consejos regionales construyen hospitales, construyen centros de salud familiar, apoyan el mejoramiento de la infraestructura de salud de las distintas comunas y regiones. Lo hace también la Subsecretaría de Desarrollo Regional, lo hace el Ministerio de Salud. Tú me dices, ¿puede un consejo regional con recursos como los que existen tomar decisiones y contribuir a resolver un conflicto de estos? Sí, y de hecho, todos estos conflictos se han resuelto con la intervención en parte también de los gobiernos regionales, y esto creo que es bueno decirlo. Parece que finalmente aparecen las autoridades nacionales en la foto y quizás el intendente aparece relegado ahí, pero por ejemplo, el segundo tema que había en Tocopilla eran temas de inversiones en colegios y espacios públicos, y esos fondos son del gobierno regional. Lo que ocurría es que los proyectos estaban entrampados por una deficiente evaluación técnica. Entonces se resolvió el tema de la evaluación técnica, se aprobaron técnicamente y pasaron a recursos del gobierno regional y fueron aprobados. De hecho, los 3 proyectos emblemáticos están hoy día en etapa de iniciar su ejecución. Así que, para contestar la pregunta, efectivamente estos conflictos pueden intervenir, y de hecho en la práctica ha intervenido los gobiernos regionales aportando recursos. O sea, probablemente en un futuro cercano, con la existencia de los cores elegidos directamente, este tipo de conflictos donde la gente se ha formado la imagen que se tienen que resolver saliendo a las calles, se puedan resolver anteriormente con un mecanismo distinto. Yo creo que el problema de estos conflictos sociales es bastante más complejo y obedece a una cantidad enorme de causas. Yo creo que aquí hay falta de... Los partidos políticos dejaron de hacer la pega de ser canalizadores de la opinión pública. Creo que también estamos presentando conflictos multisectoriales. O sea, antes los problemas eran más sencillos, hoy día son más complejos y interviene una trama muy grande de servicios públicos. Y por lo tanto no es tan sencillo resolverlo. Creo que también el Estado no ha estado a la altura. No tiene la flexibilidad para adecuarse a estos conflictos multisectoriales. Le cuesta la coordinación. O sea, digo todo esto y creo que hay muchas razones más. Digo todo esto para decir que no quiero ser tan categórico. Creo que sí, creo que ayudarían gobiernos regionales más empoderados para detectar a tiempo los conflictos y las dificultades y buscar soluciones. Ahora, creo que en otras materias, yo creo que no necesariamente ellos van a resolverlo, ¿no? Claro, hay muchos que apuntan, y a propósito de lo que usted señala, y yo estoy muy de acuerdo, que hay que entonces regionalizar de otra forma. Unos piden un Chile federal, y estoy hablando de los candidatos presidenciales, sí. Otros piden las elecciones de intendentes, otros de parlamentos regionales directamente. Pero antes de ir a ese punto, yo le quiero preguntar respecto a algunas críticas que se han formulado cuando se analiza lo que podrían ser las atribuciones de los cores. Que podría, por ejemplo, y quiero que usted me corrija, aprobar, modificar o sustituir las propuestas de la Intendencia, pero no presentar proyectos. No, lo que pasa es que para entender esto hay que entender lo que es el gobierno regional. El gobierno regional tiene dos instituciones. El intendente, que es el ejecutivo, que es el que ejecuta
y un consejo regional que es resolutivo. Pero el intendente es un representante del gobierno central. Sí, pero el intendente tiene, voy a volver atrás, el intendente tiene dos chaquetas. Es el representante del presidente de la República en materia de orden público, seguridad y una serie de otras atribuciones, y tiene otra chaqueta en cuanto es ejecutivo del gobierno regional y trabaja coordinadamente con el Consejo Regional. En nuestro proyecto, hoy día el intendente es el presidente del CORE, deja de ser el presidente del CORE. Y el CORE tiene un nuevo presidente que se ha elegido entre sus propios miembros, que a su vez han sido elegidos de manera directa. El intendente tiene empieza a tener un rol secundario en este nuevo gobierno regional. Entonces, cuando hablan de elección de intendente, yo creo que lo que uno debiera buscar es mayor autonomía del gobierno regional, no del intendente. Es decir, el intendente en un Estado unitario tiene que seguir existiendo representando al presidente de la República. Lo que uno tiene que, y esto es lo que no se entiende, porque no se entiende lo que es el gobierno regional, uno lo que debiera buscar es mayor autonomía del gobierno regional, de este Ejecutivo y de este Consejo, probablemente ampliando las facultades del Consejo, ampliando las facultades del presidente del Consejo. En el proyecto, por ejemplo, el presidente del Consejo va a discutir el presupuesto del gobierno regional en Santiago con el Ministerio de Hacienda. Eso hoy día, ¿quién lo hace? El intendente. Ahora lo pasa a ser el presidente del Consejo. ¿Te das cuenta que tiene un rol distinto? Probablemente los auditores no saben, pero que el momento más importante de la gestión presupuestaria es la discusión del presupuesto. Porque hay análisis que se han hecho al revés, que se le quitan estos poderes a los CORE, los que mantiene actualmente, para pasárselo a la intendencia. No, lo que pasa es que es una visión muy pequeñita de lo que estamos haciendo. Hoy día, la gente, o los consejeros, voy a decirlo así mejor, están acostumbrados a esta atribución de elegir proyecto a proyecto. Y están semanas de tomar una determinación si construye una multicancha de 15 o 50 millones en una determinada población. Y a eso como que en eso están concentrados. Nosotros estamos dándole mayores atribuciones de mayor significación. Ellos van a seguir definiendo los marcos presupuestarios y los presupuestos regionales y dónde van a estar las grandes líneas de inversión de la región. Pero además ellos tienen atribuciones en la planificación y el desarrollo estratégico de la región. Y lo que va a hacer la región en los próximos 20, 30, 40 años. Esas son atribuciones realmente significativas. Entonces, una mirada muy restrictiva y probablemente muy política es: yo quiero seguir definiendo la multicancha, es que eso no debiera ser su rol. Es como el diputado y el senador. El diputado y el senador le aprueban al presidente de la República un presupuesto de la nación, pero no entran a discutir si se van a hacer 15 multicanchas o 150 estadios, ¿me entiendes? O sea, este es lo mismo, le estamos subiendo, y perdóneme la expresión, le estamos subiendo el pelo al Consejo Regional, porque no solo van a tener atribuciones en materia presupuestaria, que es lo que están acostumbrados a tener, van a reforzar sus atribuciones en materia de planificación del desarrollo estratégico de la región, en lo económico y en lo social. Y eso es muy significativo. Y ahí está el cambio trascendental. Y ahí hay un cambio muy importante hacia el futuro. Tenemos que ir a comerciales nuevamente, subsecretario, pero para la vuelta quiero que conversemos lo que ya le dejé planteado anteriormente, que son algunas de las propuestas respecto a elección de intendente, incluso parlamentos regionales. ¿Por qué algunos creen que no es necesario con el cambio que se está produciendo ahora? Vale. Vamos a comerciales y lo analizamos. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Seguimos en la conversación con Miguel Flores, subsecretario de Desarrollo Regional, y dejamos planteada la pregunta respecto a lo que han dicho algunos de los candidatos, sobre todo en el último debate de la ANP, en relación a regionalización, donde fue el tema principal. Sí. Hace tiempo que no teníamos la regionalización como un tema principal. ¿Sabe qué? Yo me había fijado que todos los años que hay elecciones, en algún momento pasa a ser un tema, ¿ah? Y se hacen propuestas y después, después ocurre que cuando llega el momento de materializarla, chita que cuesta.
¿Y qué le parece la propuesta? Intendente electo, y nosotros Sí. ya habíamos conversado sobre Sí. este tema porque no Mire, es la primera vez que yo- se plantea. Sí, no, el intendente electo, a ver, si el punto es siguiente, ¿por qué quieren elegir, por qué hay que elegir al intendente? Esa es la pregunta que uno debiera hacerse. Bueno, para aumentar la autonomía de la región frente al poder central, esa es la respuesta de discurso. Pero está bien, pero la verdad es que el intendente en un Estado unitario es una figura que es necesaria porque representa al presidente de la República en la región y coordina los servicios públicos, en fin, una serie de atribuciones. Yo creo que lo que debiera hacerse, y por eso que yo digo, y lo dije en el bloque anterior, aquí hay una confusión, si lo que hay que potenciar en su autonomía, y podemos seguir haciéndolo, y creo que el gobierno que viene tiene un gran desafío, es el gobierno de la región. Y el gobierno de la región donde el intendente tenga un rol, pero donde el mayor rol lo empieza a tomar, o el protagonismo lo empieza a tomar el Consejo Regional. Por eso estamos eligiendo de manera directa a los consejeros, ese es el sentido de la reforma, y el presidente del Consejo. Y de esa forma uno podría generar un espacio mayor de autonomía sin cambiar nuestro sistema político. Si cuando yo con todo respeto lo digo porque no quiero hacer un emplazamiento a ningún candidato, pero cuando yo escucho decir voy a elegir a los intendentes, ¿y por qué no dice entonces de coma y explíquenos cómo va a cambiar el sistema político? Nosotros para bien o para mal hemos tenido un sistema de Estado unitario desde prácticamente nuestra independencia. Hubo un ensayo federalista por el año 1823 que duró unos meses, pero ya, saquemos ese, hablemos desde 1800 y tanto, tenemos un sistema de Estado unitario y eso esa es nuestra cultura, es bastante extraño. Ahora, es propio de las campañas hacer estos planteamientos. Ahora, Pero no es que nazca de la ciudadanía. Un deseo, por ejemplo, Yo creo que hay un grupo no. de alcaldes en el norte No, que sí. buscan mayor autonomía con respecto es al que centro. tienen razón, pero yo creo que el punto, a ver, yo creo que Chile es un país centralizado, sí. Tenemos que avanzar hacia la descentralización, por supuesto. El punto es cómo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Elección directa de consejeros, proyecto de transferencia de competencia, que va a generar mayor autonomía. ¿Hay más cosas que hacer? Sí. Yo creo que yo te decía, creo que el próximo gobierno tiene un desafío en materia de mayor descentralización fiscal. O sea, generar un espacio de que haya más recursos a disposición de las regiones, más recursos aún, y probablemente impuestos de destinación regional. Vamos a ese punto precisamente porque la mayoría de los candidatos están de acuerdo en eso, en más recursos para las regiones que salgan precisamente de las inversiones en las regiones. Por ejemplo. La candidata Evelyn Matei, que me imagino que es la candidata de su sector, también señala un 1% de la inversión y un 10% de tributación también de las empresas. ¿A usted le parece eso bien? Absolutamente. Ese es el avance que usted plantea. Ese y otros más. Por ejemplo, hay una idea que está en el Ministerio de Economía que finalmente está ahí a punto de ser proyecto de ley, de que los grandes proyectos de inversión que generen externalidades negativas signifiquen hay un aporte por una vez significativo a la comunidad donde se hacen inversión. Eso también va a la región. Hoy día hay tributos que van a la región, casino, patentes mineras, patentes acuícolas, en fin, otros tributos más que tienen mayor significación. Podrían buscarse otros tributos que tienen también identificación regional que vayan a mejorar las arcas de los gobiernos regionales. Pero mi punto está en que en materia de descentralización fiscal, evidentemente que nos falta mucho para avanzar. Nosotros hemos hecho algunos cambios en materia de ley de presupuesto, algunas cosas te las dije al comienzo del programa, que significan soltar poder desde Hacienda, desde la Subdere, hacia los gobiernos regionales. Probablemente son cosas técnicas y muy académicas que no se notan, pero son importantes, pero obviamente falta mucho para avanzar ahí. Pero ahora, para que eso ocurra, primero hay que sacar adelante la implementación de las reformas que la propia concertación hizo el año 2009. Si lo que estamos haciendo en este proyecto de transferencia de competencia que se vota el próximo martes es poner en aplicación la reforma del año 2009. Entonces, seguir pensando en nuevas reformas cuando las reformas que se hicieron no se implementan, eso bueno, es propio de nosotros, que somos muy dados a hacer leyes. Se hizo una reforma constitucional muy importante en el año 2009. Lo que está haciendo el gobierno del presidente Piñera es implementar esa reforma. Y lo que llevamos 2 años tratando de votar en el Congreso es la implementación de esa reforma. Entonces llama la atención que los candidatos de la concertación o cercanos a la concertación sigan proponiendo reformas cuando las que hicieron no permiten que se implementen. A ver, pero ¿qué puede pasar ahí? Porque estamos encima, nos queda un mes. Estamos encima. Yo quiero hacer un llamado a los senadores que apoyen y que aprueben el día martes el proyecto de transferencia de competencia. Yo sé que es un proyecto que probablemente necesita, uno podría pensar en que hay que agregarle más cosas,
pero está lo básico, está lo mínimo, está lo que se necesita. Todo lo que está ahí es el cambio más importante en 20 años. O sea, este proyecto de ley, junto con la elección de consejeros regionales, es la modificación más importante del año 1992 y es absolutamente necesaria para seguir construyendo sobre eso otros cambios en el futuro. Y por lo tanto creo que llegó el momento de demostrar con hechos, ¿no es cierto? Tú lo decías que en momentos de elecciones todo el mundo se acuerda de la regionalización, de la descentralización. Ellos tienen una súper buena oportunidad este martes de demostrar con hechos, aprobando el proyecto, que están a favor de la descentralización. Pero en una sola palabra, y ya para terminar, ¿usted teme que no se vote? No, se tiene que... Mire, ¿pero qué significa eso? Se tiene que votar porque tenía suma urgencia y está en segunda discusión, o sea, o se vota el martes o se vota el miércoles, pero se vota. Yo por lo menos de los discursos que vi ahí, la mayoría era partidario de aprobar y creo que a pesar de que es un proyecto que tiene quórum orgánico, creo que se va a aprobar. Pero mientras esa votación no se realice, llevamos 2 años y medio de tramitación. Así que hasta ahora prefiero esperar la votación. Bien, subsecretario, le agradezco mucho esta conversación con nosotros y con los 22 canales regionales que nos componen. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias.